Proyecto extraordinario laboral por alumnos. La pregunta 1 dice, ¿se puede dar paso a que se llegue a prescripción por el caso anterior? La respuesta es sí. ¿Por qué? No avisó en el momento ni después en el despido y el periodo prescribió conforme al artículo 519. Prescriben en 2 años: 1, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. La pregunta 2 dice, ¿consideras que la persona puede reclamar alguna indemnización si ha dejado pasar 3 años? La respuesta es no, porque primero no notificó a la empresa en el momento del accidente y no se levantó acta alguna, y porque conforme al artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo ya prescribió. La 3 dice, ¿qué recomendaciones le harías a tu familiar después de haber tenido el accidente de trabajo? 1, notificará inmediatamente a su área de trabajo. 2, obedeciera las instrucciones brindadas por la empresa para el procedimiento debido. 3, ya revisado por un médico, notificará a la empresa su estado de salud. 4, dependiendo el resultado, revisar lo dicho en la Ley Federal del Trabajo en el título 9. Esta dice, en el artículo 473, definición de riesgos de trabajo, que es un accidente de trabajo. El artículo 474, accidentes de trabajo, que es toda lesión orgánica o perturbación funcional causa por la realización del trabajo, y fuese el caso revisar artículos como el 477, que habla de la incapacidad laboral, el 483, que habla del pago directo de indemnizaciones al trabajador, el 484, que se tomará de base el salario diario que prescriba el trabajador, y el artículo 485, que habla de la indemnización no puede ser inferior al salario mínimo. La pregunta 4 dice, ¿cuál crees que sea la posición que tome la empresa ante esta situación? La realidad, pues ellos cumplieron con el pago de la liquidación. En el caso que se hubiera notificado conforme al artículo 475 bis, dice la responsabilidad del patrón de la higiene y seguridad de prevención de riesgos de trabajo. Y deberían cumplir con el artículo 487, que dice, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica. 2, a rehabilitación. 3, hospitalización cuando el caso lo requiera. 4, medicamentos y material de curación. 5, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y 6, la indemnización fijada en el presente título. Mi conclusión es, después de analizar el caso, me dediqué a leer la Ley Federal del Trabajo y todos los pasos que se habían tomado por parte del trabajador. Por eso puedo decir que es importante que cada trabajador dé informe a sus obligaciones y derechos laborales. Además, creo que es muy necesaria la ética profesional en las empresas, ya que el trabajador pudo haber metido en su caso o de forma contraria por un accidente laboral, perdió toda responsabilidad de generarse un ingreso, y por no actuar a tiempo ni siquiera ejerció el derecho a una indemnización. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado este proyecto extraordinario. Buenas noches.